Julio Romera y Nacho León, bienvenidos a una cita con Ribera. Muchas gracias. Bueno, hemos viajado a San Esteban de Gormaz, aquí en Soria, para conocer vino Taruguín. Bueno, este pequeño proyecto, me comentabais antes que nace en el año 2010, pero no es hasta el 2018 cuando se empieza a elaborar en esta bodega en la que estamos hoy aquí. Bueno, Julio, tú eres de aquí. Sí, prácticamente. Bueno, o tu familia viene de San Esteban de Gormaz o de algún pueblo cercano, ¿no? De los dos pueblos, de San Esteban y del Burgo de Osma. Y del Burgo de Osma. Nachos del Bierzo. Quiero que me contéis primero, ¿cómo llegáis cada uno de vosotros al mundo del vino? Luego, ¿cómo surge vuestra relación? Y finalmente, ¿cuándo y cómo surge la idea de emprender este proyecto juntos? Nacho, empezamos por ti. ¿Cuándo surge tu relación de amor con la viña y el vino? Bueno, la verdad es que no hay una fecha en concreto, ¿no? Pero a raíz de los estudios y de empezar a trabajar en el sector. Bueno, tú estudiaste ingeniería agrícola en Valladolid, ¿no? Sí, yo soy ingeniero agrónomo de León, pero empecé haciendo agrícolas en Valladolid y bueno, pues empecé trabajando en una bodega en Rioja. Ajá. Y una de las cosas que aprendí es a trabajar, y otra de las cosas que sufrí es engancharme a este vino, a este oficio. A este oficio, sí. Ajá. Julio, ¿en tu caso? Bueno, pues yo posiblemente parecido, porque yo también hice agrícolas en Valladolid y mis primeras prácticas fueron en una pequeña explotación vitivinícola por la zona de Cigales. Ajá. Y luego estuve trabajando un poquito de tiempo en una asesoría enológica. ¿Y te gustó? Me gustó. Otra cosa es que mi actividad familiar se dedicaba a otro tipo de comercio, empecé a trabajar y no volví a retomar un poquito el tema del vino hasta que volví a hablar con Nacho y comenzamos este proyecto. ¿Y cómo os conocisteis? Pues en el colegio. ¿En el colegio? Sí, éramos compañeros de colegio, sí. O sea, no en la universidad, sino en el colegio. No, nosotros ya nos conocemos desde bien pequeñitos. O sea, ¿En qué colegio? Colegio San Agustín de Valladolid. En el Colegio San Agustín de Valladolid, o sea, desde ya niños, vosotros ya... Sí. Claro, nosotros ya estudiamos, pues prácticamente, bueno, no estábamos en la misma clase en EGB, pero a partir de BUP, ya que te dividen entre ciencias, letras, llevamos los dos por ciencias y ya empezamos a tener amistad ahí, y como estudiamos en la misma carrera, pues ya incluso pues la afianzamos un poco más. Claro, y bueno, ya más o menos me estoy dando la pista de cómo surgió un poco este proyecto, ¿no? Sí, bueno, mira, el proyecto en sí, la idea fundamental, yo creo que tú ya estabas trabajando en La Rioja, y yo normalmente mi cumpleaños siempre lo celebro aquí porque tenemos una bodega y es un sitio donde puedes juntar a la gente. Una bodega tradicional. Sí, una bodega tradicional. Y Nacho venía, creo que de una alimentaria, y se vino antes, y como tenía casa, digo, pues vente antes, y nos fuimos a dar un paseo con unas bicis o tal, y Nacho comentó, joder, es que aquí hay un viñedo muy bueno. Pues yo tengo medio familias y amigos que lo quieren casi hasta que no saben ni qué hacer con él. Ajá. Y de ahí pues tomamos dos vinos y dije, oye, ¿qué año estamos hablando ahora? Esto estamos hablando justo, yo creo que esto era febrero o marzo del 2010. Ajá. Entonces ya desde ese día pues hablé con algunos de mis tíos, algún familiar, y dice, pues mira, hay 2 parcelas por Alcubilla que si las queréis llevar vosotros, lo cuidáis y ya podéis hacer vino con eso. Entonces dije, bueno, pues vamos a hacer una pequeña prueba y vamos con ello adelante. Y entonces empezamos ya a podar, yo creo, y a llevar un poquito la viticultura de dos pequeñas parcelas en la zona de Alcubilla para hacer ese. ¿En el año 2010? Que pues podamos muy tarde, sí. Sí. Nacho, tú dices que llegas por aquí, ves las viñedos y tal. Oye, tú vienes de una zona del Bierzo, que eso es de los paisajes más bonitos que hay del mundo del vino. ¿Qué es lo que te enamora cuando tú llegas y te encuentras esto? Bueno, pues aunque pueda parecer difícil de entender, hay puntos en común con el Bierzo. Aquí, fundamentalmente, hablamos mucho del viñedo viejo, tanto en el Bierzo como en Soria. Pero aquí hay una cosa, una realidad que es muy importante, y en el Bierzo también existe, que hay cultura de vino. La gente hace vino en sus casas. Aquí, en el mismo San Esteban, hay cerca de 200, 300 bodegas históricas, algunas del siglo incluso XVIII. Y... Bueno, Alcubilla del Marqués, San Esteban, sí. Tú te estuviste en el cerro ese, que es una auténtica gozada, todo plagado de esas pequeñas bodegas, donde la gente allí ha hecho tradicionalmente vino siempre. Entonces eso es lo que engancha, porque realmente lo que nosotros hacemos, ya no somos solamente viticultores, sino lo que nosotros tratamos de traducir en un vino
es esa cultura, esa herencia. Todo lo que nuestros antepasados han ido haciendo durante siglos se tiene que ver reflejado en este vino y es lo que hace diferente. Pasa en las grandes zonas vitivinícolas del mundo, no zonas inventadas. O sea, tú reconoces aquí cuando tú llegas que esto es potencialmente una de las grandes zonas vitivinícolas del mundo. Sí, y virgen. Y virgen. Por ese drama quizás social que ha vivido Soria durante el último siglo de Sí, porque hablamos de viñedo viejo, de que aquí tenemos el 3%, más o menos el 9%, la viña vieja de Ribera del Duero, pero joder, eso, el motivo se debe a algo dramático como es el tema de la despoblación. Indudablemente, indudablemente. Parece que el tiempo se ha congelado y es una labor casi arqueológica y lo que nosotros queremos es recuperar ese patrimonio. Nosotros entendemos el viñedo como un patrimonio. Patrimonio vegetal. Y genético. Tú eres una persona además que confía mucho en todo lo que te puede ofrecer el suelo. ¿Qué encuentras en los suelos de aquí? Bueno, son los vírgenes también, imagino. Son suelos de buen potencial agrícola y sobre todo muy adaptados al viñedo. Pero son suelos que dentro de lo que es la Ribera del Duero no se salen mucho de la media, pero tienen una marcada diferenciación. Son suelos poco profundos, de un fondo calizo muy interesante y con buen drenaje. Pero aquí sobre todo lo que marca quizás la distancia es ese material genético del que hablaba y el microclima. Estamos en una zona ya muy límite. Nuestras viñas de media están en torno a 900 metros. Entonces eso indudablemente confiere una personalidad única a los vinos. Julio, tú me comentabas que el trabajo un poco de campo, de encontrar a esos paisanos que te ofrezcan la viña, te dejen a ti. Bueno, me imagino que para un paisano, el que venga un tío joven y le diga lo de oye, que yo te llevo esto, será, para algunos les parecerá algo, digamos, que te mirarían a lo mejor de reojo como diciendo de dónde viene, pero otros te dirían lo de ahí lo tienes, ¿no? No, bueno, nosotros tenemos también la suerte de que somos una familia aquí, hablamos de muchos familiares que siguen viviendo aquí y al final ayuda mucho de que la gente tiene confianza. Claro. Entonces, que no es lo mismo si vengo yo y digo lo de oye, que claro, he visto que tengo por aquí. Posiblemente. Que si vienes tú me conoces. Dices, bueno, pues te conocen por tu otra actividad, por te tu conocerán familia, hasta por el mote, porque en los pueblos tenemos motes todos. Sí, bueno, en mi caso, en mi familia, yo creo que no hemos tenido un mote así un poco reconocido. Yo sé, bueno, yo creo que ya lo sabría. Bueno, sí que alguno de mis tíos o tal sí que tenían restaurantes, sí que tienen. A ver si van a ser los taruguines. Y alguna cosa. Pues últimamente. Ahora os conoce como los últimamente es muy gracioso porque si entras en algún bar y alguna gente mayor ya que nos va teniendo un poquito así dice, mira, esos son los taruguines. Los taruguines, sí, ya tenéis bote. Además, como solemos ir juntos y tal. El sobrino de Camiseto también. También. ¿Ah, sí? También. El sobrino de Camiseto. Sí. Camiseto era tú, mi tío. Es mi tío. ¿Es tu tío el que te dejó el primer viñedo? Bueno, es un poquito el que nos hace aquí un poquito de enlace para cualquier cosa, cualquier problema, El cachicán. El cachicán que estábamos comentando anteriormente, pues un poquito eso. Entonces, sí que es muy interesante por lo que hablamos, que la gente, al venir ya de gente un poco, pues, tiene confianza o te da esa primera oportunidad, o no es muy huraño al decir, oye, pues esta parcela, bueno, pues... ¿Y qué te decía tu familia cuando tú llegas? ¿Qué quiero hacer? No, bueno, ellos siempre han sabido que siempre me ha gustado el campo, el viñedo, porque trabajé en ello y tal. Y entonces, oye, que iniciara una nueva actividad, pues siempre que tengas tiempo y puedas hacerlo, pues oye, adelante. Y tu tío diría lo de vamos a echar una mano a este que está un poco loco, pero que por lo menos que le veamos por aquí. Yo creo que un poco de todo, sí, vamos, ¿no? Pero aquí lo que necesitamos es gente que se quede, que por lo menos que vea el potencial de tener una vida digna. Lo que estamos hablando, yo ahora cuando le digo a mi mujer que a mí lo que me apetece es volverme al pueblo en cuanto los niños ya sean un poco más mayores, pues te miras un poco tal. Pues, vamos, para mí sería un motivo de alegría completamente, vamos. Sí, está claro. Bueno, Nacho, además de viticultor y vinatero, tienes un don fabuloso para escribir. Además, yo recomiendo a la gente que nos vea que se meta en la web de Demencia Wines, que lea tu blog. Entre otras cosas, además va a entender mucho mejor de lo que me estabas contando, ¿no? de la filosofía que tenéis aquí en Vino Taruguín y que impregna todo lo que estáis haciendo, ¿no? Resúmenos en qué consiste esta filosofía. A grandes trazos. Es difícil, es complicado. Sí, llamar filosofía puede parecer un poco pretencioso, pero vamos, sí, las bases en las que nos fundamentamos básicamente pues es ese viñedo del que hablamos, ese patrimonio, la recuperación del mismo. Nosotros, nuestro proyecto se basa básicamente en recuperación de viñedo
integración en la medida de lo posible en la agricultura ecológica. Nosotros no certificamos, pero sobre todo de lo que estamos hablando. Nosotros colaboramos con viticultores, somos parte integrante de una sociedad como es la de San Esteban, y el vino son personas, ¿no? Entonces esa pequeña parte, ese pequeño trozo de alma de cada soriano, de cada vecino, lo queremos llevar y que a la botella y que se sientan orgullosos, y que esto sea un motor de, pues eso, de atracción y de cambio para poner en valor algo que realmente está ahí un poco como congelado, ¿no? Aquí lo que tenemos en botella, además, podríamos decir que es un proyecto de la colaboración de mucha gente que hay detrás de este proyecto, no solamente las personas que tenemos aquí hoy presentes, Nacho y Julio. He leído en tu blog que das mucha importancia, además, no solamente a la gente, sino también a la diversidad y también a los suelos, a la diversidad de los suelos. ¿Por qué es la importancia que podemos hablar de esa diversidad, tanto paisajista como de los suelos? ¿Y cómo se transmiten los vinos? ¿Cómo lo vamos a percibir? Bueno, vamos a ver. El concepto de suelo, hoy por hoy, tal y como lo estudiamos nosotros en la carrera, está un poco obsoleto. Ajá. El suelo agrícola, al modo extensivo, como existe en nuestra zona, es una especie de entelequia para un cultivo leñoso. El auténtico suelo es un suelo vivo. Realmente nosotros lo que pretendemos hacer es elaborar vinos que sean representativos de esta zona. No queremos intervenir mucho en lo que es una agricultura de precisión. Hacer un vino que igual puede ser de Ribera Soriana, que de Ribera Burgalesa o de Valladolid o de Toro. Lo que queremos es que esto se refleje. ¿Y cómo conseguimos o creemos que se puede conseguir esto? Básicamente recuperando la riqueza de los suelos. Pero no porque queramos nosotros ser muy biodiversos, ni porque ahora está de moda la etiqueta verde, ni nada de esto, sino porque simple y llanamente es la única manera de conseguir que las plantas se comuniquen con el suelo a través de sus raíces. Dicen que las plantas tienen inteligencia, y esa inteligencia está en las raíces, pero esa inteligencia estaba adoctrinada a base de tratamientos, véase herbicidas, a base de exceso de abonado o abonados químicos, minerales inadecuados, que no permitía que las plantas se comunicaran con la auténtica roca madre. Tenemos la suerte de que tenemos un suelo de unas características diferenciadas, dejemos que las raíces se comuniquen con él y lo traduzcan en una buena uva y nosotros no la estropeemos. Defender esa colaboración entre la biota y la microbiota. Además, tú sabes que, claro, es que muchas veces lo contamos y suena como algo esotérico, pero realmente esto tiene una base científica tremenda. Total. Conoces a Lynn Margulis, que habla sobre la simbiogénesis y cómo ahora mismo todo esto de lo que comentaba Darwin, que provocó aquello del darwinismo también un poquito social, que no tenía mucho que ver con la teoría del darwinismo, en el que parecía que el ser humano era una especie depredadora y una especie de competitiva, y lo que estamos descubriendo hoy por hoy es que realmente donde la vida realmente encuentra esa inteligencia, esos mecanismos, digamos, más complejos para poder desarrollarse entre dos, en este caso un microorganismo y una planta, tiene que ver más con la colaboración que con la competición. Totalmente. Sí. Y nace del egocentrismo del ser humano a pensar que somos el centro, lo más inteligentes que quizás una planta, cuando a lo mejor no tienen el don de la palabra, pero tienen otros dones, otras maneras de comunicarse que son quizás hasta superiores, sí. Y viven más que nosotros. Esa es una prueba de que más listas son, sí. Sí. Bueno, pues ahora vamos a hablar de los vinos, de cómo reflejamos esa filosofía o esa manera que tenemos de entender nosotros la naturaleza y el campo, y cómo se refleja en estos vinos. Tenemos dos, no nos hacen falta más para expresar la diversidad y lo genuino que tenemos en estas tierras ribereñas. Tenemos Taburuguín y El Corral. ¿Qué me los cuenta, Julio? Bueno, empiezo yo con uno, que siga Nacho. Va, contarme uno cada uno. Bueno, Taburuguín es nuestro vino, como quien dice,
más amplio y en el que ensamblamos todas las parcelas con las que estamos trabajando. Que tenéis varias zonas, ¿no? Varias parcelas de... Es lo que estamos hablando. Estamos trabajando con parcelas tanto al norte como al sur del Duero. Estábamos hablando del tema de los suelos, pues sí que hay una diferencia entre los suelos del norte y los del sur. Llevamos varias parcelas en bastantes pedanías de San Esteban, o sea, alguna parcela en Alcubilla, alguna parcela en Quintanilla. Alcubilla del Marqués. Alcubilla del Marqués. Alguna parcela del propio San Esteban y luego al sur llevamos varias parcelas también en la zona de Soto de San Esteban. Entonces, bueno, yo creo que este vino sí que representa lo que es ese conjunto que estamos hablando, tanto de distintas zonas, de distintos viñedos, de orientaciones, de suelos. Y del extremo más oriental que tenemos en Ribera del Duero, porque termina ahí en Alcubilla. Exactamente. Ajá. Así que... ¿Y cómo lo vamos a notar? ¿Lo vamos a notar un vino fresco, estructurado, bueno, más corpulento? Cuéntanos. Yo creo que son vinos con muy buena estructura. Ajá. Pero tienen a lo mejor un poquito una acidez o una alegría un poquito, no son vinos tan pastosos a lo mejor como otras zonas, no voy a decir pastosos, pero a lo mejor sí que tienen ese punto un pelín de acidez o de fruta un poquito más elevada que en otras zonas de la ribera. Bueno, si tenemos acidez... Manteniendo muy buena estructura y muy buen tanino. Si tenemos frescura, bueno, me comentabas tú que el norte a lo mejor y el sur se diferenciaban un poco, uno daba un poquito más de cuerpo, uno daba más estructura, me comentabas. Básicamente por sus tendencias en las orientaciones opuestas y también por los suelos, sí. Pero bueno, esto... Pero eso es importante porque cuando encontramos ese cuerpo, esa estructura también es muy interesante porque vosotros tendéis un poquito también hacia lo natural. Y el tema del full sulfuroso, yo viéndola un poco cómo funciona, o sea, vosotros trabajáis con la casi mínima intervención, o sea, sí que procuramos que no utilizamos ningún tipo de levadura artificial, es al trabajar nosotros en ecológico en el campo, las levaduras vienen del propio campo, se produce la fermentación de forma espontánea y nosotros intentamos pues el mínimo, está claro. O sea, yo creo que al final es eso que el vino, o sea, que la uva representa lo que realmente es sin enmascararla con ningún tipo de producto. Y ahí vamos a encontrar, me imagino, mucha fruta y mucho disfrute. Eso siempre. Fruta y disfrute. El Corral, Nacho, cuéntame tú este vino. Bueno, pues nada, básicamente es un poco lo que ha estado diciendo Julio, el Corral. Nosotros... Pero tiene algo de singular este vino, Sí, ¿no? Sí, básicamente nosotros trabajamos por zonas o parajes, no solamente por parcelas. Trabajamos en diferentes suelos y desde que estamos ya aquí asentados en Ribera del Duero elaboramos por zonas y por parajes, ¿no? Entonces hemos ido elaborando o conociendo nuestras viñas con más profundidad y concretamente el Corral es una zona que es así denominada en un pueblo del norte de Anía que se llama Soto de San Esteban. Es una zona alta, muy venteada, con un suelo, un canto rodado que lo fresquea bastante, unas condiciones de maduración bastante idóneas, vamos a decir, muy sano y también con un material vegetal, una planta muy atractiva, un racimo de tinto fino, porque claro, aquí ya no... Tú vas a ver la planta esta y lo gozas cada vez que... Sí, se ve. Es una cosa que... La planta te lo transmite. Te transmite, sí, es un poco... hay zonas incluso que fueron viñedos, están abandonadas y sin ver las plantas sabes que es un viñedo. Por los aires, por la insolación, por los suelos, y esta es una magia que tiene este sitio. Bueno, también la intención que vosotros con los años veis entendido, que eso seguramente los mayores lo tenían también a la hora de plantar. Seguro. Es esa intuición que hablamos de los árboles y demás, pues también el ser humano lo tiene. En esta zona soriana tan de pastores en el pasado, se ha perdido seguramente mucha sabiduría. Pero que la intención no deja de ser una inteligencia natural. Al final era un contacto con la naturaleza tan todo el día que desarrollabas otro tipo de relaciones con el campo, que ahora mismo no las tenemos porque al final máquinas, casas, había personas que a lo mejor pasaban 10 horas o 12 horas al día fuera en el campo, entonces sabían que cuando soplaba de aquí va a llover, cuando sopla de allí viene más frío, cuando sopla del otro lado. Yo tengo no sé si algún día la podré contar, anécdotas personales con gente sobre todo pastores, el conocimiento que tenían era increíble y la capacidad que tenían de predecir también el tiempo, ¿no? Bueno, las cabañuelas este año decían que en enero iba a llover y de momento está funcionando la cosa. Bien. Ya veremos si continúa. Me imagino que este es un proyecto, me comentabas que además el primer año no pudo funcionar porque, bueno, pues cuéntalo tú.
Bueno, no, yo creo que... El primer año que se ocurrió esto no pudo ser. Yo creo que siempre tiene que ocurrir una pequeña desgracia o un pequeño inconveniente para que retomes las cosas con más fuerza. Ajá. Hablábamos lo de que nuestros inicios fueron en el 2010 y esas 2 parcelas de Alcubilla que estábamos recordando que eran las primeras que íbamos a coger, pues las estuvimos podando, las cuidamos un poquito y llegó la primera quincena de julio y cayó una granizada de medio palmo en las dos parcelas. Con lo cual, Clima que se recogió en octubre una bolsita para tomar unas uvas en casa. Para comer unas uvas en casa. Claro, eso nos dejó como diciendo, pues esto que íbamos a hacer se ha quedado ahí. Pero bueno, es lo que digo yo, que a lo mejor necesitas que venga una cosa de estas para decir, conmigo no puede y yo esto lo voy a hacer. Es que el viticultor berciano-ribereño, en este caso además hacéis un tándem fabuloso, y dijimos, sabe que esto es lo que pasa. Dijimos, pero no se vuelve resiliente, ¿no? Un poquito. Y si no te vuelves resiliente, te va a dar igual, porque esto es así. No hay otra. Entonces, bueno, gracias a Dios, el 2011 sí que también podamos, las cuidamos. Ajá. Vino el año medianamente de forma buena. Y pudo salir el primer vino. Sí, pudimos ya, creo que fueron solo 1000 kilos, pero 1000 kilos que... ¿Te acuerdas de ese vino? Que elaboramos. Sí, es más, tengo todavía alguna botella. Pues yo pensaba que eras de los que no guardabas. Guardo poco, pero algo guardo. ¿Y eso, creo que Nacho intenta guardar más que yo, pero yo sí que guardo. ¿Y cómo ha evolucionado ese vino? Pues la verdad es que estamos muy contentos porque creemos que es un vino de guarda porque mantienen una frescura y todavía un colorón de mucho cuidado. O sea, que yo creo que estos vinos en el tiempo van a seguir estando muy buenos. Nacho, y o sea, siguen evolucionando muy bien. Es lo que hablamos, tenemos al elaborar tan poca producción, tenemos muy poco guardado de cada añada, pero sí que intentamos hacer alguna cata de vez en cuando para ver cómo están evolucionando. Pero poca producción, porque de esto más o menos me comentabais que del Corral son 1000 y pocas botellas y de Taruguín, ¿cuántas son más o menos? 6.200, 6.300, depende un poquito. Vamos subiendo un poquito, pero depende de lo que de las ¿Este tipo de proyectos realmente es rentable? Realmente esto, bueno, yo me imagino... Desde el punto de vista económico, sí, hombre, claro. Hoy por hoy no. Si me vais a decir desde el punto de vista de lo que os ofrece y el cariño claro. que os da, bueno, ya sí, está muy bien, pero económicamente estos proyectos, esto hay que ponerlo muy en valor también. Los vinos que tenemos aquí, además de Viñedo Viejo, que hay unas producciones tan pequeñas, o sea, tenemos que pensar que estos vinos ya de por sí, aparte de la filosofía y todo lo que tenemos, o sea, son vinos que tienen que tener un valor en el mercado. Sí, y porque de hecho tienen un valor casi social, ¿no? Y de patrimonio, como hablábamos. Que sí, que el impacto está muy bien, sí, tiene un impacto social importante, pero tiene que repercutir porque económicamente también es un impacto positivo. Bueno, nosotros estamos en un momento ahora de consolidación, evidentemente, entonces de momento pues no hemos pensado en esa rentabilidad. A futuro pues habría que valorarlo, ¿no? Sí, bueno, pero de momento vinícolas todos son a largo plazo. Claro. Es lo que te iba a decir. Evidentemente nosotros trabajamos con unas viñas muy viejas y el planteamiento tiene que ser largo placista, sí. No podemos plantearnos. Entonces ahora mismo lo que queremos es definir muy bien nuestros vinos. Creo que cada año hacemos mejores vinos. Creo que cada vez conocemos mejor nuestras parcelas, conocemos mejor a nuestra gente, conocemos mejor nuestro clima y nos vamos haciendo también más sabios, ¿no? Como la naturaleza, nos estamos adaptando a ella. Entonces de momento el objetivo es ese. Y para el aficionado que quiera también conocer estos vinos, ¿dónde los podemos encontrar? Bueno, pues nosotros normalmente lo que hacemos es vender a distribuidor y a través de ellos a hostelería y a tienda especializada. Nosotros no tenemos. Pero yo si quiero ahora mismo y no tengo, claro, hombre, está el canal de internet, que también es cierto que tenemos alguna página a través de la plataforma mía de Demencia en el Bierzo se puede adquirir el vino. ¿Demenciawine sería.com? Demenciawine.com, también en algún distribuidor, una tienda en Madrid se llama bodegabierta.es, en el almacén de Pepe, tenemos, ya sabemos que a través del buscador poner vino Taruguín, comprar vino Taruguín, pero vamos, sí que se puede comprar en internet. Animamos a todos los aficionados a que prueben estos fantásticos vinos que realmente valen más de lo que cuestan. Estos vinos valen más de lo que cuestan. Bueno, ya para terminar, no sé si tendremos algún vino que vayamos a sumar aquí a la familia de Ribera del Duero en el futuro. ¿Tenemos algún proyecto que podamos adelantar, que podamos contar aquí en Cita con Ribera?
Bueno, yo creo que la siguiente, estamos, como estaba diciendo Nacho, es consolidar el proyecto y posiblemente sí que a lo mejor busquemos otras instalaciones un poco para ir mejorando un poquito las instalaciones. Bueno, esto es vino de garaje, ahora lo que tenemos aquí, que eso está muy claro, bien. está Y los vinos de bastante garaje, los vinos de garaje que en los años 80, 90 se fueron tan reconocidos en Francia, aquí cada vez estamos viendo esos mini proyectos maravillosos como el que tenéis vosotros, que están funcionando muy bien y que tienen también su, ¿cómo diría yo? Tiene también su aquel, ¿no? Tiene también su atractivo, ¿no? Sí, la gente, sobre todo cuando paran a veces a visitarnos, te da un poquito de vergüenza, porque claro, para nosotros esto es un centro de trabajo, pero la gente le llama la atención ver la verdad en el vino, ¿no? Y es un poco lo que nosotros somos. Nosotros ponemos el foco, el énfasis en la viña y en nuestra manera de trabajar, de manera, como decía Julio antes, un poco basada en la mínima intervención, muy natural, y las instalaciones y esas modernas bodegas que están hechas tan ostentosamente, vamos a decir, con todos los respetos, y tan bellas desde el punto de vista arquitectónico, pues a lo mejor hay algo... Que cuidan el continente y el contenido, al final. Claro, claro. A lo mejor a otra gente pues, no le interesa tanto, le llama la atención este Pero el futuro del proyecto, entonces, ¿por dónde lo ves tú? ¿A ti te gustaría también cuidar ese continente? No, bueno, ¿no? Nosotros yo creo que seguimos teniendo más un poquito la línea que ha dicho un poco Nacho, de seguir subiendo en calidad, hacer cada día un mejor producto, que no en cuestión de cantidad. Ya. O sea, sí que llegaremos a un momento de a lo mejor limitar un poquito las botellas, bueno, más limitado que está no puede ser, pero vamos, independientemente de ello, preferimos seguir haciendo ese número cada vez mejor que no hacer más. Ajá. ¿Y cómo te gustaría, tú te imaginas un poco, no sé si tienes el concepto de chateau o una cosa ahí en medio del cerro de ahí de San Esteban? Bueno, ahí no creo porque ya está todo lleno de bodegas, creo que lo permita. Hombre, hubo una idea aquí que no se ha materializado, pero que tampoco se llama la idea. Y hubo una persona aquí de San Esteban que dijo que no era mal sitio, por donde pasaba la vía hay un túnel muy grande, excavar por ahí varias bodegas no sería una cuestión... Bueno, que la de Valladolid-Ariza, claro, el túnel... Va justo por debajo del castillo. Pues oye, pues no es ninguna mala. Ya está excavado, entonces claro, lo que ya tienes el trabajo hay hecho. Un poquito, ¿no? Pero vamos. Y eso es unas condiciones naturales estupendas las que vas a tener perfectas. Ahí. Y el sitio es precioso, además. Pues no sé, esto sería un día coger el teléfono y llamar a Renfe. Tú sabes que están creando mucho lo que son las vías verdes y bueno, y están metidos en ese tipo de proyectos. Joder, el plantearles un proyecto de este tipo puede ser una cosa muy interesante y que narices, que tenemos ahí parte de nuestro patrimonio industrial que es Valladolid-Ariza, una vía que tiene una historia tremenda, que podremos también ponerla en valor de esa manera. Me parece una idea fantástica, Julio. Estaría muy bien. No es mía, pero bueno, yo como la veo me la compro. En cualquier caso, yo la compro también. Así que... Bueno, pues Nacho, Julio, de verdad, me ha encantado y me ha parecido fantástica la entrevista que nos habéis concedido. Os quiero dar las gracias por, pues eso, traernos un poquito vuestro proyecto, descubrirnoslos y darnos este ratito en Una cita con Ribera. Pues igualmente, muchas gracias por vuestra visita y aquí tenéis otra bodega que podéis visitar cuando queráis. Muchas gracias.